Pues bienvenidos les damos a todos aquellos que nos miren. Un segundo episodio aquí con mi hermano Brandon y Fide para poder nosotros traer un contenido de bendición para todo aquel que le agrada y que desea realmente seguir creciendo en aquello que se llama crecimiento en Cristo. Así que Dios le bendiga a todo el que nos visita aquí en Siempre a Tiempo. Y muchas gracias, don Ricardo. Hoy vamos a estar hablando de unos temas bien importantes y también very relevant. So Fide, si le puedes decir a la gente que está mirando de qué vamos a estar hablando hoy. Today we're going to be talking about the youth and the younger generation of what are the struggles that we go through to come to faith, what are our challenges, and what do we have to overcome, or what is the society teaching us, and what are the struggles basically on what the younger generation is going to. Y don Ricardo, para los que están mirando, esta es nuestra segunda toma. Teníamos que pausar un poco porque no estaba grabando la cámara. Pero don Ricardo, en la primera toma nos estaba explicando las diferencias de en estos tiempos, cómo la gente camina en la fe y la diferencia en cómo usted creció mirando cómo gente estaba caminando en la fe. Entonces, ¿qué es la diferencia más grande que usted mira en estos días? Sí, yo les decía que cuando yo crecí, cuando yo vengo a los pies de Cristo, ¿verdad? Hace 25 años atrás, entiendo lo que es la diferencia de lo que es caminar sometido a la palabra, creciendo en la escritura, y comparo cómo es que cuando crece uno sin entendimiento bíblico y solamente siguiendo lo que los demás dicen que tenemos que hacer. Y le mencionaba que literalmente hoy en día en esta generación, una de las cosas creo que más importantes para nosotros es poder detectar cómo el padre de familia ha hecho a un lado lo que es el evangelio, ha hecho a un lado lo que es instruir a los hijos, y es por eso que nosotros podemos ver tanta situación que atraviesan los jóvenes, especialmente cuando hablamos, si nosotros queremos poner un ejemplo de depresión, de ansiedad y todas esas cosas. La pregunta es, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Cómo es que entonces el joven va seduciendo su vida o va llevando su vida a un camino sin regreso, que es, digámosle, caer en vicios? Y es por falta de instrucción, porque la Biblia dice a los padres, instruir a vuestros hijos en todas estas cosas, de generación en generación, para que nunca se aparten de mis caminos. Ese es el punto, yo creo que importante, y es lo que estamos viendo nosotros suceder en este tiempo presente. Y sí es cierto que ve en estos días el número de gente, de jóvenes que tienen ansiedad, que están deprimidos, no saben qué hacer, y la única respuesta que le dan a esos jóvenes es ten las pastillas, drógate, y se vuelven adictos a lo mejor a drogas duras como vamos a ponerle marihuana, heroína, cosas como esas, o se adictan a las pastillas que le dan en el hospital. Las dos cosas son drogas, no cambia simplemente por la persona que te lo esté dando, ¿verdad? Es droga y es algo que yo veo mucho en estos días, que nomás le atacan, en vez de atacarle la Biblia, le atacan droga al joven cuando están deprimidos. Cierto. Sofía, en tu perspectiva, ¿qué es la cosa que ha cambiado o qué es la cosa que falta en estos días acerca de caminando en la fe? The most important is discipline. As I was saying earlier, we're talking about it before the camera cut out, but discipline, I see the difference how Ricardo was talking about right now is the way the parents are. I'm not a parent yet, but I can only imagine that how important discipline is, not just I guess physically, but spiritually. But the difference that I see from this newer generation to the older generation is the discipline that they had growing up. So as you hear the stories of parents or our parents, it's a lot harder the discipline that they got.
compared to what we had, and even the newer generation, they're just kind of very babied, not any kind of hard discipline or anything. And I think that kind of reflects on what we go through spiritually, just because as the Bible says too, is like God disciplines us as a father, and that kind of discipline is showing us basically a form of love. But since we didn't grow up kind of in that discipline, the newer generation kind of gets that discipline from God, that father discipline. We tend to take it the wrong way, and we feel like instead of it's us thinking it's helping us, I feel like it's more of attack, and we take it kind of hurts us in a way, and we kind of turn our backs towards him because he's like, nah, I don't like this, just because our parents didn't do it, so we're not used to it, and we don't know how to translate that discipline. So we think discipline is because they don't love us. God doesn't love me, I guess, because of the stuff he's putting me through. Y ese tema, lo que apenas dijo, es algo bien importante, que mucha gente que crece y los papás no le dan el entendimiento de la disciplina del Señor o de la palabra. Ellos no entienden lo que es cuando te está disciplinando Dios. Es una forma de amor, pero lo toman como una forma de mala. Y ves esto en estos días, nomás para tocar en un tema que es bien popular ahorita, el feminismo. Exacto. El feminismo le enseña a las mujeres que lo que es Dios y la religión y la palabra y la Biblia, que enseña mucha, que odia mujeres, que quiere a mujeres que sean esclavas del hombre, que nomás digan lo que el hombre diga, y todo eso es lo que le enseñan. Pero realmente cuando miras a mujeres que sí se dedican a aprender, son las mujeres más felices que ves. ¿Por qué crees que es eso, don Ricardo? Bueno, resaltando un punto que dijo Fide, creo que es bueno. Si se dan cuenta, en el tiempo de hoy, Fide dijo, ¿verdad?, que probablemente a lo mejor nuestra forma de que fuimos nosotros disciplinados cuando fuimos niños, por la falta de entendimiento, también fue a lo mejor un poco difícil poder entender por qué nuestros padres tenían que disciplinarnos de la manera en la que nos disciplinaban. A lo mejor con un palo, con una soga, con un alambre, con lo que fuera. Pero eso era la reacción del padre por querer, digámosle, de una manera traer en orden a su hijo. Aunque carecía el entendimiento, la instrucción para poder nosotros crecer y ser mejores hijos. Hoy, en el tiempo presente, y se dan cuenta, muchas de las cosas que se están viviendo es que dentro de la misma nación se cambian las leyes. Ahora los hijos, si ven que el padre trae una fuerte disciplina sobre el hijo, ¿cuál es el acontecimiento o cuáles son las consecuencias de un padre disciplinar a su hijo hoy en día? Que el mismo gobierno apoya más bien al hijo que apoyar al padre a poner en orden al hijo. ¿Y qué es lo que está pasando? Por eso vemos tantos jóvenes también dentro de las calles batallando por esta misma situación. Exactamente. Y sí, el mismo gobierno sí lo hace muy difícil para que disciplinar a los hijos y poner a orden a su propia casa. Y en muchos gobiernos ves que los que hacen eso es que los que tratan de separar hijo y padre y familias son los que pues simplemente quieren control. Exacto. Cuando quieres control sobre la gente, primero llegas a la familia y la separas. ¿Y cómo separas a la familia? Le quitas lo que es su entendimiento de Dios. Otra cosa importante que me preguntabas sobre la mujer. Yo creo que si nosotros hablamos de lo que es la figura femenina, tendríamos que poder nosotros dialogar muchas cosas que están dentro de la Escritura, comenzando desde el punto en el que Dios trae el orden de la creación. Cuando el Señor trajo, digámosle, decidió en su corazón crear al hombre, dice la palabra que el primer formado o el primer creado fue el hombre. Y cuando Dios, ¿verdad?, escucha el corazón de Adán, porque él dijo, bueno, Señor, todos tienen pareja a excepción mío.
Dice la palabra que el Señor tiró en un sueño profundo a Adán y de su propio cuerpo formó a la mujer. Entonces vemos que en el acto del enemigo o de la serpiente, la primera que es llevada a rebelarse contra Dios fue la mujer. Y la mujer fue la que le trajo básicamente que hizo que pecara también el hombre. Entonces, como ese ejemplo podemos poner muchos ejemplos. Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, ustedes están en contra de que la mujer hable de Dios, no, todo lo contrario. Ahora en Cristo todos somos un cuerpo, pero sigue habiendo un orden de parte del Señor. Y en este tiempo presente, si en el tiempo, cuando comenzaron todas las cosas, Satanás astutamente por medio de la serpiente hizo caer al hombre, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en estos tiempos, por causa de la mujer, hablando de un espíritu llamado Jezabel, va a hacer caer a muchos hombres, incluyendo a los siervos y siervas del Señor. Y para los que no saben cuál es el espíritu Jezebel, ¿cuál es ese espíritu de que se Bueno, trata? en realidad el espíritu de Jezabel es si nosotros lo vemos a lo que es la escritura, es un personaje femenino que en su probablemente punto más importante es llevar al hombre a adulterar o a caer en pecado delante de la presencia del Señor. Vemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 7, cuando habla de la mujer ramera. Dice la escritura que esta mujer, estando casada, el hombre sale de viaje y dice que ella va en busca por las calles para ver si había un joven por ahí falto de entendimiento. Y de momento mira a un hombre en la esquina y le dice, mira, mi marido se ha ido de viaje y tardará tanto tiempo en venir. Yo he arreglado mi cama, la he perfumado, le he puesto los mejores olores. ¿Por qué no nos vamos y nos embriagamos hasta la mañana? Y dice la escritura que el hombre o el joven falto de entendimiento se va en pos de ella y termina siendo como el buey llevado al matadero. Entonces, de esa manera es como trabaja este espíritu. Lo mismo hizo con Sansón por medio de la lila. Lo llevó enredando hasta que lo hizo caer. ¿Qué fue lo que llevó a cometer un pecado muy grave también en el trono al rey David? Una mujer. Y así sucesivamente podemos mencionar un sinfín de cosas. ¿Por qué? Los ángeles, que básicamente se rebelaron contra Dios en Génesis capítulo 6, dice la escritura que vieron a las hijas de los hombres y las vieron hermosas. Dice la Biblia que se metieron con ellas y les engendraron hijos y de ahí salieron los gigantes. Y esa es la versión o el inicio de tanta maldad que se empezó a regar sobre la tierra, al grado que dijo Dios, estoy arrepentido de haber creado al hombre, por lo tanto lo voy a matar, lo voy a eliminar a él y a todo lo que he creado, porque sus pensamientos es solamente hacer el mal. Y entonces, ¿cómo usted se ve que se está manifestando eso en estos días? Bueno, en este tiempo presente podemos verlo nosotros de una manera, creo, si lo vemos a la luz de la escritura, el levantamiento de lo que es el feminismo, donde ya ahora la mujer busca gobernar sobre el hombre. Y si nosotros nos vamos más profundo dentro de la escritura, en el libro de Romanos capítulo 1, dice la escritura que por causa de que la mujer dejó el uso natural y se fue contra lo que está, contra la naturaleza que Dios ha establecido, Dios las entrega a pasiones vergonzosas, cometiendo cosas aberrantes que es tener, digámosle, relaciones entre mujeres. Y lo mismo también Satanás lleva al mismo punto a los hombres, dejando el uso natural y yéndose en la lujuria de sus corazones y cayendo, cometiendo hechos vergonzosos que terminan hombres con hombres. Entonces, ¿cómo vemos esto? Dice el libro de Daniel, oiga lo que dijo y para aquí para la audiencia, esto es bien tremendo. Dice la escritura en el libro de Daniel que en los últimos días, hablando de los tiempos que nos vienen ya muy cercanos, dice la palabra de Dios que va a ser tan escaso el hombre sobre la tierra que aún 7 mujeres van a ser por cada hombre. Eso es profundo. Pero hablar de esto es hablar de un tiempo sumamente peligroso. Sí. Y eso, y un ejemplo, ¿dónde ustedes pueden ver en este tiempo presente un país o una nación donde se ejerzan ya este tipo de
de leyes cambiadas, donde tú puedes ver, digámosle, a un hombre sometiéndose a casamiento con 7, 8 mujeres. In the Middle East. Yeah. ¿Y dónde Sí. están las cosas? Allá comienzan todas. Yeah. Ujú. Entonces la Biblia, todo lo que describe la Escritura está pasando. Sí. Ya pasó en un tiempo y está volviendo a pasar. ¿Por qué? Porque todas las cosas pasan de generación en generación. Entonces, a tocar otra vez a la tema de la mujer trata de dominar al hombre. Vamos a ponerle en estos días, vamos a ponerle que se vive en una forma moderna, ¿verdad? Donde la mujer trabaja, donde el hombre trabaja. Entonces, ¿cómo es que podemos mirar cuando una pareja está viviendo en domination de una mujer? O sea, lo que quiero entender es, en estos días se vive cuando la mujer trabaja, el hombre trabaja, ellos se comparten los biles, se comparten los quehaceres porque tienen lo mismo que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la línea donde dices la orden es Dios, el hombre y la mujer? ¿Cómo es que se manifiesta eso en una relación moderna hoy? Bueno, dentro de la Escritura nosotros podemos ver el orden establecido. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, dice la palabra de Dios, así como Cristo se sujeta al Padre, el hombre debe de sujetarse a Cristo. Y así la mujer debe de sujetarse al hombre. ¿Cómo? En el orden, así como nosotros nos sujetamos al Señor. ¿Dónde es que se quebranta o puede, digamos, superar la mujer al hombre? Y volvemos a un punto bien interesante, porque hoy en día el hombre, que debería de ser, como dice el apóstol Pablo, si alguna mujer desea saber o conocer cosas del Señor, pregúntele a su esposo. Queda a entender ahí la Escritura, que realmente el hombre, en el diseño de Dios, es el que está llamado a ser el responsable de poder traer la instrucción y poner el orden en su casa. Por eso cuando el Señor viene, después de que peca Adán y Eva, y que él está paseándose en el jardín, dice la Escritura que Adán y Eva corrieron a esconderse y se empezaron a tapar con hojas de higuera porque se vieron desnudos. Y ese sería otro tema, yo creo, interesante después hablar. Pero dice el Señor, ¿dónde estás, Adán? Pero él responde, Señor, es que te escuchamos y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Entonces, él le dice, pero Adán, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Al decirle, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Significa de que entonces hubo una enseñanza aparte de la que ya Dios había traído en el corazón de Adán. Y eso le cambió la manera de pensar. Y eso es lo que se trata, porque Dios les prohibió a ellos que comieran del árbol prohibido. Dice la Biblia que la mujer, cuando vio el árbol, dijo que era deseable y agradable para alcanzar conocimiento. Entonces no se trata de una manzana, no se trata de una naranja, se trata de básicamente un canal de poder recibir una enseñanza o una información. Y el único canal que se puede, digámosle, describir en ese momento es el agente de las tinieblas, que es el príncipe de este mundo llamado Satanás. Pero can we también mirar el ejemplo de allí, la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, Dios, me imagino, obvio, sabe quién es el que cayó en pecado, que era Eva, pero Exacto. Dios no va directo a Eva. Even though que ella es la que cayó en pecado y ella convenció a Adán, Dios fue directamente al hombre. Exacto. Diciendo, you're responsible, basically, de tomar eso. Es también nosotros, del ser la cabeza, nosotros somos responsables
de lo que pasa, Exacto. las En cosas. casa. Exacto. Sí, en casa, y creo que es algo que también tenemos que ver también. Y fíjate que eso es bien importante, ya que si nosotros hablamos en profundo o digámosle en amplitud sobre el tema de la mujer representa básicamente a la iglesia del Señor. Tú vas a ver en la escritura muchas veces que se habla de la mujer. Un ejemplo, cuando Jesús viene a la mujer samaritana y le dice: mujer, si tú me conocieras a mí y supieras quién te está pidiendo a ti de beber, tú me pedirías a mí y yo no a ti. Cuando nosotros vemos a la mujer adúltera que la encuentran en adulterio y que están a punto de matarla, Jesús viene y le dice: mujer, pero ¿dónde están los que te acusaban? Si ellos no te condenaron, yo tampoco lo hago. Simplemente ahora levántate, yo te perdono, vete y no peques más. Y así nosotros vamos a ver varios ejemplos bíblicos que representan a la mujer. Vemos a una reina Esther que tuvo que abogar por el pueblo de Israel. Vemos nosotros en el Apocalipsis a una mujer siendo perseguida por un dragón y que Dios la tiene que ocultar por 3 años y medio. Entonces, si nosotros hablamos de la mujer, vamos a hablar siempre de una identidad sumamente importante para Dios, porque representa básicamente algo que el Señor Jesucristo vino a pagar un precio por ella. Esto es algo que yo en lo personal y a los que me escuchan, esto es algo que estudiando la palabra, siempre Dios te va a dar un tema o una palabra para que tú te animes más, para que tú puedas ver cuán especial tú eres para Dios. Un ejemplo, Jesucristo vino a morir por la iglesia. Él vino. Él pudo básicamente salvarla desde su trono, pero sin embargo Él vino, se despojó de todo, vino y Él pagó el precio y la redención por cada uno de nosotros. Ahora nos dio un nombre llamado iglesia. ¿Por qué femenino? La palabra de Dios dice que nosotros somos la amada, somos la novia y la que hemos de celebrar las bodas con el Cordero. Always wondered that, yeah, we're the bride, always. Entonces, nosotros vemos en Mateo capítulo 25 que Dios mira a todo creyente como 2 grupos de mujeres. A una las llama virgen sensatas y a otra las llama vírgenes insensatas. ¿Y qué es la diferencia de los dos? La diferencia es aquí donde yo explicaba con Fide un poco, digámosle, si nosotros empezamos a profundizar, ¿quiénes representan los insensatos o las vírgenes insensatas? Puede representar todo aquel grupo de congregaciones o de iglesias que realmente están haciendo la obra de Dios, pero que no conocen al Señor. No realmente están buscando hacer el propósito y crecer en el tiempo en el cual Dios les necesita enseñar a crecer. Porque nosotros no podemos crecer por sí mismos, necesitamos crecer juntamente con el Espíritu Santo. Dice la palabra que las vírgenes sensatas, ambas, tanto las 5 imprudentes y las 5 sensatas, dice que estaban esperando a Jesucristo, o sea, al novio. Pero como dice la Escritura que el novio se tardó, a las insensatas se les acabó el aceite de sus lámparas. Pero las prudentes tenían sus lámparas llenas y tenían reserva. Cuando llega el novio, pegó un grito, pegaron un grito, ahí viene el novio. Se levantaron las prudentes, arreglaron su lámpara y se fueron con el novio. Y dijeron las insensatas, pero denos de vuestro aceite. No, dice, vayan y compren aceite con el que las vende. Cuando ellas regresan a querer comprar y vienen de nuevo, ya se habían ido las sensatas, las prudentes con el Señor. Y ellas se quedaron. Entonces, hay mucha congregación, por no decirles religiones, en el mundo, que aunque estén haciendo la obra de Dios, no están realmente siendo preparadas, ni tampoco están representando a la iglesia o a la amada del Señor Jesucristo. Entonces, yendo para atrás a la tema de caminando en la fe en estos días, en estos días hay muchos denominations de cristianos, de católicos, todo esto. Entonces, ¿por qué usted piensa, vamos a empezar con Fide, why do you think
¿Por qué piensas que hay tanta diferencia o diferentes grupos de iglesias en la misma religión? I've came to a point that the reason, or one of the reasons, is because Satan is the way how he separates the body of Christ, which I don't think we should always argue or debate the differences of the different denominations. And I think the reason why there's so many denominations is because we can't agree to one thing, right? We can't agree, and since we don't agree, what we end up doing is like, okay, we don't agree, you make your church over there, I'll make mine over here, and we're fine like that. And as the scripture says, is the body of Christ, obviously, is like you need the whole body for it to work properly. You need your feet, to walk. You need your hands to grab, your eyes to see, your mouth to talk. But if you don't have one of the things, it probably can function, but it's going to be very difficult. But if you have the whole body separated, it's going to be different or difficult, and Satan doesn't want us to come together just because he knows the power that we're going to have once the body of Christ, all the brothers and sisters come together. And I think we've talked with Ricardo is we tend to rely on our own interpretations instead of what the Bible truly says. So we rely of like, oh, I interpret it this way. Oh, well, I interpret it this way. Well, that's not the point of how we interpret each person, but it's what does the Bible truly say? And that's what we struggle with on 2,000 years since is the interpretation of men, which is a thing that's kind of hard to kind of go around, and I'm still trying to figure out as well. Y ahí es donde yo quiero aquí poner este punto importante en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, ya que mencionas tú la variedad de miembros en un solo cuerpo. Dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos o libres. A eso abarca al mundo entero. Y todo se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser pie del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería entonces del oído? Si todo fuera oído, entonces ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo según el agrado de Él. Ahora, en esta porción nosotros podemos ver que el cuerpo realmente lo componen muchos miembros. Ahora, una de las cosas que yo he podido entender en todo este tiempo que he estudiado o que he leído la Escritura y que yo veo lo que está pasando en el mundo, yo digo una cosa: si tú eres un hombre que ha sido llamado por el Señor y tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces nos vamos a poner de acuerdo no en tu enseñanza, no en la mía, sino en la voluntad y en la palabra que está establecida por el Señor. Entonces, si tú y yo estamos de acuerdo con la Escritura, que somos un cuerpo, entonces ¿por qué tenemos que vivir divididos? Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Por lo tanto, si hay algo en tu corazón que ya es contienda, ya eso es parte solamente de ti, ya no del Señor. Porque Dios nos ha constituido a todos como un cuerpo. Ahora, si tú y yo pertenecemos a los bautistas, a los adventistas, a los pentecostales, y así en sinfín el nombre de cada, digámosle, ministerio o denominación que existe hoy en día, yo creo que probablemente en su tiempo Dios estaba haciendo grandes cosas, pero el problema del tiempo de hoy es que muchos realmente se han salido de la voluntad y el propósito de las palabras y se han hecho sus propios ministerios ya como un negocio. Y ahí nos dividimos. Ahí ya sí va a haber un desacuerdo muy grande, porque tú ya estás confiando
en la interpretación que dices tú tener de Dios y estás poniendo por encima de lo que la palabra de Dios ha establecido. Ahora, ¿qué es más importante o qué sería más grande para mí? ¿Pertenecer a una denominación o entender y saber que yo pertenezco al cuerpo de Cristo y como tal me tengo que sujetar a su palabra? Para mí creo que es más importante saber ser hijo que pertenecer a una denominación. Porque ahí voy a entender verdaderamente quién es mi padre. Voy a conocer a mi padre y mi padre me va a enseñar quién es mi hermano. Como le preguntaron a Jesucristo en un momento, Señor, he ahí a tu madre y tus hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre y quién es mi padre? Y él le contestó y dijo, todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, son mi madre, y así sucesivamente. Entonces Jesús está poniendo el ejemplo de que somos un cuerpo si hacemos la voluntad del Padre. No que yo siga y enseñe tu enseñanza. I think that's another thing that I feel like, you know, I was probably always been around, but with the newer generation as well, talking about the youth or the newer generation, that specific reason, the being so many denominations, turns off a lot of people to come to the faith, because they're like, well, why is there so many? It's like, then you guys can't agree to one thing, why should I follow it? It's just like, that sounds ridiculous. That's another thing that, again, I'm telling you, is one of the ways that I feel like Satan uses, because then it does turn off people and turn away people to come to truly to the word and to the feet of Jesus. But like I said, it's just one of the ways that I can see that Satan kind of works and you know, right, yeah, attacks the children of God, obviously, or the people that truly want to repent and come to Him, but they're being blindsided or overwhelmed with all this, like, different denominations. No, I'm better. Don't go to that one because they don't know what they're talking about. You know, it's like, what do you mean they're not? You know, we're reading from the same book. Amen. You know, it's like, and I feel like that's another thing that when I was first came to the faith is, I feel like the answer is not right away for someone that might not know Christ, is to be like, come to my church. Hay algo importante, Brandon, ahí yo creo, agregando a este punto y volviéndolo a lo que comenzábamos hablando. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las generaciones de hoy para vivir la fe y las generaciones del pasado? Si en realidad nosotros estamos leyendo las cosas que ellos recibieron, ¿qué nos hace diferente entonces? Y quiero poner este fundamento bíblico en primera carta de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído desde el principio y es lo que nosotros anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si nosotros decimos, Brandon, Fide, que estamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Yo digo que amo a Dios y Dios es luz y Dios es verdad. Yeah. Pero si yo estoy caminando en tinieblas, entonces yo no estoy haciendo ni practicando la verdad. Por lo tanto, voy a estar en contienda contigo. Oiga lo que dice aquí, verso 7. Mas si nosotros andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una respuesta bien tremenda. Si yo digo que estoy en comunión con Dios y tú dices que estás en comunión con Él, entonces, aunque tú estés en el otro continente del mundo y yo esté aquí y tú pertenezcas a una denominación y a otra, pero como ambos estamos nosotros dependiendo de la misma fuente de vida, entonces el Espíritu Santo nos va a hacer reconocer el uno al otro que somos cuerpo. Pero si tú dependes de una doctrina de hombre, como hay muchas en este mundo, entonces ya dependes tú de la fuente. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas: si algún ángel o algún otro viene con un evangelio diferente al cual nosotros ya les hemos predicado, entonces que sea maldito. Yeah. Entonces, y corrécteme si estoy mal, pero si me acuerdo bien,
cuando alguien, se me olvidó dónde era en la Biblia, pero dice algo como, alguien le preguntó a Dios, o que diga a Jesús, acerca de los commandments. Mandamientos. Los mandamientos. Y le dijo, si hay tanto commandments, ¿cuál es el más importante? ¿Y qué era lo que respondió? Claro, por ejemplo, creo que te estás refiriendo al joven rico. Porque el joven rico que viene a Jesús le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, o sea, poner por obra mis mandamientos. Entonces él dijo, Señor, pero yo desde que soy un niño siempre he practicado y he guardado tus mandamientos. Entonces Jesucristo lo subió a un nivel diferente, le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Veamos el ejemplo que le puso. Dice la escritura que cuando le pone ese ejemplo, el joven volteó su rostro y literalmente se fue triste porque no pudo hacer lo que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo. Y ahí es donde Jesucristo dice, es más fácil para un camello que entre por el ojo de una aguja que los ricos entren al cielo. Ahora, cuando el Señor se está refiriendo al hoyo de una aguja, no se está refiriendo a la aguja que usamos para coser, sino que en los muros de Jerusalén había una puerta especialmente que le llamaban la puerta de la aguja, por donde entraban los camellos. Por eso le dijo él, es más fácil para el camello que se meta por el ojo de la aguja que a un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque verdaderamente ahí le descubrió que su corazón estaba puesto en las riquezas y no en el Señor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí querer guardar yo ciertos mandamientos si al final de cuentas los más importantes, y aquí viene uno de ellos? Still no sound? Yeah. Dice la escritura, hablando de uno de los mandamientos, y creo que es el mandamiento más importante. Dice la escritura en Éxodo capítulo 20, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahora, el segundo, y que es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros vemos que Jesucristo le dijo al joven, ahora, ¿quieres realmente entonces entender lo que significan los mandamientos? Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Está hablando del prójimo. Entonces, a veces nosotros es fácil guardar lo que yo me conozco de memoria, pero ponerlo por obra es diferente. Por eso Jesucristo dijo en el libro de Juan, ¿quiénes son los que me aman? Los que guardan mi palabra y verdaderamente la ponen por obra. Ese es el que verdaderamente me ama. Y tú me preguntabas a mí, ¿cómo es que nosotros podemos practicar el amor? De esa manera, guardando la palabra y poniéndola por obra. ¿Dónde? En tu vida. Otro texto aquí en Juan dice, ¿cómo tú me dices a mí amarme, Brandon, si ni siquiera amas a tu vecino? Que lo puedes ver. A mí no me miras, pero te es fácil decirme que me amas, pero a tu hermano el que miras te es difícil decirle que lo amas. Por lo tanto, no te creo. El verdadero amor hacia Dios se muestra amando a los que podemos ver, sirviendo a los que podemos ver, apoyando a los que podemos ver. Entonces, ese es el prójimo. Entonces ahí la otra tema que íbamos a hablar era qué es la diferencia en amar, alabar y adorar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería más importante? O si hay diferencia, o si es más importante una que la otra, alabar a Dios, amar a Dios o adorar a Dios, o todo junto. Bueno, todo es un conjunto, ¿verdad? Pero creo que todo comienza, si hablamos de adoración, tenemos que hablar entonces de la manera como es que expresaban su adoración los antiguos. Vemos por ejemplo a un Abraham. Yo creo que tú ya has leído la historia de Abraham y aquí los que nos están escuchando. Cuando Dios llama a probar el corazón de Abraham, le dijo, quiero que me entregues lo que más amas. ¿Y qué fue lo que le pidió? Al hijo que le había dado a su hijo Isaac. Ahora, ¿estaríamos nosotros en ese nivel de fe como para decir, lo entrego? ¿Qué pasa si te peina tu hija, Brandon?
No lo podría hacer. Entonces, ¿ves el nivel de adoración que tenía ese hombre por la fe? Entonces, ¿qué significa o hacia dónde nos lleva a nosotros el adorar de una manera que agrada a Dios? Es traer algo que nos cuesta despojarnos y que sabemos que puede ser lo que más amamos. ¿Y qué es lo que verdaderamente Dios nos está a nosotros demandando que nosotros le entreguemos? La verdadera adoración conlleva un sacrificio. Y si nosotros, yo lo leía el día de anoche y yo lo escribía porque tú me habías preguntado eso. Romanos capítulo 2 dice la escritura: ahora, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo de alabanza hacia nuestro Dios. Antes los antiguos hacían altares y ofrecían un animal como cordero en holocausto, en aroma agradable al Señor. Ahora nosotros hacemos lo mismo, pero ya lo hacemos a través del cordero que es Jesucristo. Ahora ya nuestra ofrenda al Padre es Jesucristo. Tú y yo no podemos venir a querer adorar a Dios por nuestra cuenta y con las manos vacías. Tenemos que venir a través, porque la única manera en la cual Dios se agrada de tu adoración es que venga a través del Cordero. Ahora otra cosa. Una adoración, un verdadero altar de adoración, hay que armarlo. No es nomás de que yo vengo, levanto mis manos después de haber golpeado a mi esposa, a mi primo, a mi tío, a mi sobrino, y aquí estoy, Señor, vengo a alabarte. No. ¿Qué fue lo que hizo Fide? Si ha llegado a tú, y si no se los voy a compartir. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías cuando vino y confrontó a los 800 profetas de Baal que se habían desviado a adorar a Baal, habiendo haber estado adorando al Dios de Israel? Dice la escritura que cuando el profeta Elías dice: vamos a hacer una cosa, vamos a ir ahí al monte, y el primer Dios que responda con fuego del cielo, verdaderamente ese es el único Dios verdadero. Dice la escritura que estos hombres se desgarraban la piel, se sacaban la sangre desde la mañana hasta la tarde y no respondía a su Dios. Dice la escritura que les decía Elías: grítenle, probablemente está dormido, no los escucha, háblenle, porque yo no veo respuesta. Ya estaba como que Elías ya estaba enfadado. ¿Cuánta de la gente hoy en este tiempo puede estar en esa misma condición sin una respuesta divina del Señor? A Elías entra, dice, el pueblo de Israel se habían ido en pos de Baal. Dice la escritura que él, la iniciativa de restauración o de mostrarle a ellos y al mundo entero de que Dios realmente es un Dios que escucha, un Dios de vivos. Dice que dijo que empezó a restaurar el altar que ellos habían destruido. Dice que mandó a colocar 12 piedras y con las 12 piedras formaron el altar. Esas 12 piedras básicamente representaban las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Dentro de ese altar, dice la Biblia que escarbaron alrededor y dice que vaciaron cántaros de agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. ¿Tú quieres venir a adorar a Dios? Necesitas restaurar el altar. Y ese altar necesita leña, necesita fuego, necesita un holocausto y necesita agua alrededor. Y el fuego que ese altar necesitaba, dice la Biblia que fue el que descendió de arriba. Y es lo mismo que nosotros vemos que el sacerdote, cuando estaba sirviendo en el tabernáculo, Dios le dijo, porque cuando inauguraron el tabernáculo de Moisés, la Biblia dice que Dios hizo descender fuego y les dio una orden a los sacerdotes: este fuego nunca se debe de apagar. Con ese fuego se quemaba la ofrenda del holocausto. Con ese fuego se prendía el candelabro. Con ese fuego se ofrecía el incienso. ¿Y ese fuego de dónde había descendido? De la presencia de Dios. O sea que no con cualquier fuego se viene a ofrender ofrenda delante de la presencia del Señor. ¿Ves?
la cantidad de elementos que se necesitan para poder entender cuál es la verdadera manera de cómo yo acercarme a adorar a Dios. Una pregunta de eso. Ese fuego, entonces, ¿nunca se pagaba o ellos tenían que...? No tenía que apagarse. La primera vez, por eso te digo que cuando se inauguró el tabernáculo, ese fuego descendió del cielo. Dios mandó el fuego y con ese fuego dio una orden al sacerdote que no tenía que apagarse en ningún instante. Ellos tenían que mantenerlo prendido. Es otra cosa, entonces, entre nosotros, si Él mismo siempre nos prende esa lumbre, entonces el trabajo de nosotros es seguir poniéndole manteniéndolo leña, vivo. sí. Porque si lo dejamos se va a apagar. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, te voy a sugerir algo. Aviva el fuego que está en ti. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nos encendieron, nos dieron vida. Ahora hay presencia, hay fuego. Ese fuego podemos hablar que representa el Espíritu Santo. Ese fuego podemos hablar que representa la vida de Dios en nosotros. ¿Para qué entonces es el fuego, Brandon? Para quemar el holocausto. Una persona, un hijo de Dios o una hija de Dios sin presencia del fuego divino de Dios, ¿cómo entonces vamos nosotros a llevar a matar esta carne que constantemente se quiere levantar contra nosotros? El único fuego que hace someterse a esta carne en sacrificio vivo al Señor es la presencia misma de Él. Entonces, en estos días, a tocar una más, bueno, es la misma tema, pero en ver tanta gente que ha seguido la palabra, que ha seguido a Dios, todo lo bueno que ha salido de eso, en estos días se está mirando mucha gente que no está caminando el camino que deben que caminar. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas que no se deben que estar haciendo, pero se está comenzando a ver más jóvenes llegando a los pies de Jesús, llegando a la fe. ¿Por qué crees que ahora en estos tiempos se está empezando a regresar? Fide, why do you think so? I've noticed that too, but I haven't really come to a conclusion, or I'm still trying. I've been asking myself that too, and I haven't gotten to an answer yet. Aquí exactly. hay una respuesta en la Biblia. Oh, well, the best source. The best source, yeah. Dice la Escritura que nosotros veríamos como señal de los últimos días lo que está pasando hoy en día. Dice en Joel capítulo 2, verso 28. Sucederá después de esto, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, ponga atención a esta palabra. Sobre toda carne significa a toda persona. Toda persona va a ser tocada por Dios. Que las personas sigan al Señor es otra cosa. Pero Dios se va a encargar de tocar a todo ser humano sobre la tierra. Para que no tengan excusa. Que no haya excusa. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Oiga, yo a veces les pregunto, oye, Fide, ahora que tú estás en Cristo, ¿qué Dios te ha mostrado? Porque hay una señal por parte del Señor, que si tú estás en Cristo, Dios, si tú tienes una comunión con Dios, algo sobrenatural tiene que estar pasando también en tu vida. Y no es como los jóvenes, digamos, estas visiones no son como las que muchos hoy vienen a presentar digamos, en YouTube. El Señor me mostró y me llevó por el infierno. Y allá miré a Michael Jackson, allá miré a Elvis Presley, allá miré a fulano de tal y mangano de tal. Cuando la Biblia dice lo contrario, la Biblia dice cuando murió el mendigo Lázaro y el rico, dice la Biblia que cuando ellos estaban después de la muerte y que estaban hablando con Abraham, Abraham fue muy específico y le dijo, cuando el padre Abraham le dice, de allá para acá nadie puede cruzar, ni de aquí para allá tampoco. Y el rico se atreve a decirle a padre Abraham, entonces ¿por qué no envías a Lázaro a la tierra, a la casa de mis hermanos, y que les haga saber el lugar de tormento donde ahora yo estoy, para que ellos no vengan
a este lugar donde yo estoy. Mm. Y el Señor, y el padre Abraham le dijo, hablando del padre, dice la escritura, a Moisés y a los profetas tienen. Pero Señor, si va uno de entre los muertos, de seguro los van a oír, se van a arrepentir. No. Si no escuchan a los vivos, Menos. ¿cuánto más van a escuchar a un muerto? Yeah. Entonces, ¿por qué es tan importante atender a lo que está pasando, Fide? Porque los tiempos que estamos viviendo, desde el día en que Jesucristo resucitó, ya estamos viviendo los últimos días. Mm. Yeah. No es de que vamos a esperar mucho tiempo, no, ya desde el momento que Jesucristo resucitó estamos viviendo los últimos días. Pero ahí diría, nomás para tener un poco de dialogue, ¿qué no ha sido desde ya tiempos pasados que la gente está diciendo que estos son los últimos días, estos son los últimos días? ¿Cómo podemos estar? Bueno, la respuesta es no podemos estar seguros, Claro. ¿verdad? Pero ¿por qué es que cada vez que se dice estos son los tiempos, es bien raro que tal vez no son los tiempos? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos años tienes tú de promedio poder vivir? Como en total, ¿cuánto total. tiempo? Vamos a ponerle 90. Ok, 90. Si en esos 90 años no se te predicó de que estabas tú viviendo los últimos días, y si cumplen esos 90 años, ¿qué va a pasar entonces con tu vida? Como no entendí la pregunta. Si tú tienes de promedio 90 años de vida, Sí. y en esos 90 años no escuchaste la palabra, estás viviendo los últimos días. Ujú. Y si no se llegó esos últimos días en los 90 años, Ujú. tu manera, de todos modos, tu vida pasa de este mundo a otro. Sí. Por lo tanto, tus días se terminan. Ajá, ajá. Entonces, es importante, por eso la Biblia dice, vivir realmente como que si el Señor viene ya, Sí, sí, ya. sí. ¿Por qué? Porque el mañana no lo tenemos comprado. Ujú. Y la Biblia dice, así como el rayo desciende, así es la venida del Hijo de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para eso tienes que estar preparado. Ujú. Por eso la Biblia dice, yo en lo personal digo, y yo trato de entender lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Hay arrebatamiento? ¿No hay arrebatamiento? Sí hay arrebatamiento. ¿Cuándo? La Biblia no dice cuándo, porque ni Jesús mismo lo dijo. Pero una cosa importante, tenemos que vivir preparados como que si fuera hoy. Mm. What do you think, Fide? I agree. For the English listeners. Yeah. Sorry, my Spanish is really bad. Yeah, I think he mentions it multiple times as the coming of Christ is gonna be like the thief in the night, right? Something that you're not even gonna notice, right? So it's like it's better to, like he said, to live always prepared, because what if the Bible says, just take your time, right? What if we're all relaxed and we're like, don't worry about it, like he's gonna come in like 2,000 years, don't even worry about it. We're gonna get lazy, right? Dice la escritura, ¿qué pasaría si tú supieras que hoy viene el ladrón en la noche a tu casa? ¿Qué harías? Preparas. Entonces Jesús pone ese ejemplo. Así como el ladrón, así es el Hijo del Hombre. Mm. Cuando menos te lo pienses, ahí está. Yeah. Por lo tanto, hay que estar preparadas. ¿Qué hablamos de las vírgenes? Unas estaban preparadas, otras no. Ujú. Ujú. Por eso es importante entonces poder entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final. Ujú. Ujú. Así que Entonces, ¿qué es un mensaje final que le tendrías a los jóvenes que probablemente están mirando en cómo ellos pueden si no ellos mismos acercarse más a Dios o ayudarle a las gentes alrededor de ellos a acercarse más? creo que una de las cosas más importantes para todos los jóvenes que nos puedan llegar a ver es que, hermanos, hermanas, no importa la edad que tú tengas, busca al Señor a través de su palabra, Él mismo te va a dar entendimiento de ella. Juan capítulo 2, verso 27, en la primera carta dice la Biblia,
ya no habrá necesidad de que nadie te enseñe, sino que el mismo Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nos enseñará todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? A lo importante que es poder entender y darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe toda su palabra. Así de que lea la palabra, medítela y va a ver cuán diferente va a ser su vida de aquí en adelante. Así de que Dios le bendiga. Amen. Amen to Y that. bendiciones para todos. Thanks for watching, guys. See you on the next one.